Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Es muy grato y sigue siendo muy grato el poder encontrarnos para seguir siendo edificados por la palabra de Dios. Todo este tiempo ha redundado para mucha bendición, pues a través de los medios estamos usándolos para llegar a nuestros hermanos que están en otros países, y aún hemos tenido la oportunidad de llegar con el mensaje de Dios a personas que no conocían, y es una bendición el poder transmitir el mensaje salvador. En el día de hoy quiero compartirles un pasaje de la palabra en el libro de Josué, el capítulo 3. Josué, el capítulo 3, nos enseña cosas muy importantes, pero de allí he querido extraer un tema que lo he titulado Los herederos de una visión se mueven en fidelidad y emprendimiento. Importantísimo tener en cuenta ese detalle. Pues cuando miramos allí la palabra y pensamos en Josué, diríamos que mucho se ha hablado de él. Un hombre práctico, dispuesto, aguerrido, para continuar con una claridad que le impactó su vida. Pero es muy bueno recordar que este hombre de Dios asimiló el espíritu de su líder Moisés, que aprendió a estar bajo autoridad, que aprendió a vivir en servicio, en entrega, a ser fiel. Esto indica que los hombres de Dios, a través de la historia, se mueven en un orden establecido por el Señor. Las cosas no se dan así por así, y no porque alguien se las inventa, sino que todo tiene un orden y todo funciona dentro de una claridad que Dios establece. Por eso quiero observar tres ideas importantísimas que nos regala este pasaje de la palabra de nuestro Dios. La primera de ellas es estudiar un poco sobre el ministerio de Josué, sus características, esas virtudes que él tuvo producto de este trabajo tan especial. En los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 3 dice la palabra que Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué deja ver ese pasaje de la palabra? Deja ver que Josué era un hombre prudente, un hombre sensato, un hombre que sabía funcionar, un hombre que sabía hacer la pausa, que a veces tenía que estar muy diligente haciendo las cosas, pero ya, como otras veces, tenía que esperar y estar funcionando en la dirección de nuestro Dios. Acá lo vemos que está teniendo un tiempo prudente, esperando la orientación y la guía que Dios le va a definir en función del trabajo que él va a realizar. Dentro de esas características de este hombre de Dios encontramos que él aprendió a liderar. Cuando uno mira esto, uno dice definitivamente, este hombre tuvo que haber aprendido esas características de su líder Moisés. Es un hombre que aprendió a liderar, un hombre que aprendió a moverse, un hombre que tuvo claridad en función de las cosas. Y dentro de esa claridad que él tenía, lo llevaba porque él sabía a dónde iba a llegar. Eso es parte de esa visión. Y parte de esa visión entonces lo llevó a ser un hombre emprendedor, un hombre claro, un hombre concreto, un hombre con un objetivo bien definido. Así que dentro de esto encontramos que definitivamente supo hacer las cosas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué tal esa palabra de Dios? Y esto deja ver que en esa claridad que tiene este hombre de Dios, esta claridad tan importante que tiene Josué, entiende que hay cosas muy concretas en función con el pueblo.
y es que el pueblo hay que santificarlo para lograr los objetivos de orden espiritual. Un pueblo que se santifica en función de los objetivos, de las tareas y de la visión que está clara en función de un líder. Así que dice la palabra del Señor: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esa seguridad, esa convicción, esa firmeza, como nos regala allí la palabra que habla un hombre de Dios. Así que Él convoca al pueblo, Él organiza al pueblo, son parte de las características del liderazgo. El versículo 9 dice la palabra: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y mire lo que luego sigue mencionando: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jereseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y dice además el versículo 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. ¿Qué tal? Esa seguridad, esa convicción que nos regala la palabra con que este hombre estaba hablando las cosas. En esta figura tan especial que se demuestra la forma como Dios hace proezas, como Dios hace grandes maravillas. Esto deja ver que definitivamente en esa actitud de fe de Josué impactó en la vida de los sacerdotes e impactó en la vida del pueblo. Vemos entonces que el éxito de Josué es un éxito que depende de la claridad que él tiene y de la dependencia en Dios, en la claridad que él recibió de un liderazgo. En el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué encontramos allí? Que definitivamente Josué obviamente tenía las palabras de Dios en sus labios. Esa claridad no solamente a nivel conceptual, sino a nivel de la vivencia. Así que esta palabra, esta promesa, que Josué de hecho la toma para su vida, también la vio como una palabra, una promesa para toda una institución de orden espiritual. Así que en esa claridad y en esa convicción se movió este hombre de Dios. Y frente a esto encontramos una segunda característica que nos regala este pasaje de la Biblia. Es la labor de los sacerdotes, que fue clave. Y fue clave, ¿por qué? Porque los sacerdotes entendieron y aprendieron a interpretar el liderazgo de Josué, al punto que ellos fueron obedientes al liderazgo de este hombre de Dios. Ellos fueron muy obedientes. Ellos llevaban el arca del pacto, así como Josué les había dicho, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que esto era un asunto de espiritualidad, que esto no era un asunto a nivel humano, que definitivamente las cosas espiritualmente hablando, las cosas en Dios, no se logran por las habilidades netamente humanas, sino que se logra por la dependencia en Dios. Josué nos regala de una manera muy clara que definitivamente esto es un trabajo de orden espiritual, dependencia en Dios, llenura de Dios, claridad en Dios, visión concreta, y por lo tanto frente a esa visión concreta nos entusiasmamos y caminamos dispuestos para lograr lo que Dios tiene con nuestra vida. Así que en esa labor de los sacerdotes que fueron impactados y fueron obedientes a su líder, encontramos que luego entran al agua por la orientación que Josué les da. Es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, es un asunto donde le creemos
a nuestro Dios por lo que nuestro líder nos está diciendo. Es lo que uno puede interpretar de la actitud de los sacerdotes. Así que los sacerdotes, dice la palabra, que estuvieron en seco en el Jordán hasta que el pueblo pasó, dice el versículo 17. Esto nos demuestra que definitivamente estos hombres de Dios fueron impactados también por un espíritu, que fueron impresionados por la seguridad, la convicción y la fe de este hombre llamado Josué. Pero es importante también tener en cuenta que mire que es una cadena, ¿no? Moisés, Josué, los sacerdotes, y estos sacerdotes iban delante, como abriendo camino, como abriendo brecha. Es un mensaje muy directo para nosotros como líderes espirituales, un llamado a ser punto de referencia, a abrir camino, que seamos claros, que tengamos una visión concreta, que la hagamos con entusiasmo, con diligencia, con gratitud a nuestro Dios, pero que tengamos la convicción, con ganas, haciendo las cosas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso es lo que deja ver. Así que el pueblo detrás de ellos dijo, no, esta gente nos está abriendo camino, esta gente nos impacta por su forma de ser, esta gente nos está diciendo que caminen, que las cosas se van a lograr. Esto nos entusiasma, esto nos llama la atención de una manera muy, pero muy especial. Esto impacta nuestra vida, esto nos enseña a todos nosotros como líderes a que definitivamente le creamos cada vez más y que convencidos de esto, nosotros andemos con seguridad, con convicción, y que el pueblo va a ver esa claridad y esa convicción en nosotros y va a caminar. Así que la tercera idea que encontramos allí precisamente en ese pasaje es el papel del pueblo. El pueblo obedeció y aceptó el ser santificado. El pueblo entendió el valor de la obediencia, fue obediente, y el pueblo pasó en seco el Jordán. Hay un mensaje extraordinario detrás de todo esto. Mire esas características: un pueblo que se santifica por la orientación, un pueblo que aprende a obedecer y un pueblo que pasa en seco. Todo esto como indicando, por ser obedientes se logran estos objetivos. Así que hay un llamado especial y un llamado muy grande para todos nosotros. Es un llamado a que nosotros miremos estas cosas y que podamos entender que hay un llamado concreto para nuestras vidas, que hoy nosotros somos herederos de una visión, y que si somos herederos de una visión debemos movernos en fidelidad y consagración, pero también con mucho emprendimiento, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos viendo la gloria de nuestro Dios, así como Josué le dijo al pueblo, y ustedes van a ver la gloria de nuestro Dios que se va a manifestar. Hoy nos corresponde a nosotros, y nos corresponde precisamente el hacer esa labor, que se vea en nuestras vidas, en todos nosotros, en todo el pueblo, se vea en nosotros que definitivamente nos movemos dentro de un espíritu, dentro de una claridad, dentro de una visión, dentro de la fidelidad, la obediencia ante la presencia de nuestro Dios. Es el llamado que Dios nos está haciendo. Es el llamado, por lo tanto, a que cada día echemos a rodar todo este proceso de orden espiritual. Somos llamados, y somos llamados a no quedarnos allí en las cuatro paredes. No somos llamados a no quedarnos allí en la casa, sino que somos llamados a abrir camino para que otros vayan logrando el objetivo de orden espiritual. Es usted y soy yo que estamos llamados a marchar para que otros nos sigan. En conclusión, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cuál fue la clave para este asombroso milagro? Todo esto se trata de la confianza que Josué, que él conservó por su claridad espiritual, su identidad, su orden, su obediencia, cómo fue impactado, y todo eso lo llevó a él a impactar la vida de los hombres que estaban alrededor de él. El impacto a otras personas no se logra simplemente porque le decimos cosas, es porque nuestra vida arrastra, porque nuestra vida convence, porque nuestra vida habla. Y esto es lo que uno observa en la vida de Josué, que aprendió de su líder. Y esto es lo que uno observa en este caso puntual de los sacerdotes que aprendieron de Josué, y cómo el pueblo entonces caminó en función de la claridad de estos hombres de Dios.
Hoy nos corresponde a nosotros, hoy nos toca a nosotros para que asumamos un papel bien interesante en nuestra labor de orden espiritual. Hoy estamos siendo llamados y Dios nos convoca para que definitivamente hagamos el trabajo que nos corresponde. Es la hora, ya es el momento para que nosotros, impactados por una visión, por cosas muy concretas, nosotros empecemos a trabajar nuestra vida, a ser santificados, a caminar como Dios quiere que caminemos, y ese es el llamado concreto de parte de nuestro Dios en relación con nuestra vida. No podemos dejar que el tiempo pase. Así que podríamos decir que Josué y los líderes entendieron que estuvieron allí un día, estuvieron 2 días, estuvieron 3 días, pero ya fueron entendiendo que ya era el momento para actuar. Llegó el momento para actuar, llegó el momento para hacer la pausa, entender los movimientos de Dios en función de la vida. Así que para que todo esto se logre, es importante que nos movamos dentro de un territorio claro en función de lo espiritual. Pero que todo esto nos debe de entusiasmar muchísimo, que esto nos debe de impactar. Yo me imagino el gozo con que este hombre se movía, la alegría con que se movía, porque él fue impactado también por un liderazgo. Fue entusiasmado por el liderazgo de Moisés, que lo vio hacerle frente a muchas cosas, a mucha adversidad, a muchas dificultades, pero impactado por eso, entonces cuando se enfrentaba hacia la adversidad o frente a la adversidad, él no tuvo temor. Él con diligencia se enfrentó a las cosas, convencido que la victoria estaba en Dios. Invito a la iglesia, invito al pueblo de Dios para que cada día nos unamos y para que juntos desarrollemos este trabajo, esta visión, esta claridad de orden espiritual, pero que le metamos entusiasmo, ganas, disposición, y que creamos que es posible lograr grandes objetivos, que Dios nos ha ayudado hasta aquí, pero que hay muchas cosas poderosas que Dios quiere obrar en nuestras vidas, y que usted y yo estamos siendo llamados para que podamos entender y ver cómo la manifestación de la gloria de Dios se quiere expresar en nuestras vidas. Hago un llamado a toda la iglesia, a todos los hermanos, a todos mis compañeros, a todo el pueblo de Dios, para que nos unamos, para lograr este territorio de orden espiritual, conquistar lo que Dios quiere que se conquiste en el territorio de Él. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que Dios nos ayude, que si nos toca, que Dios nos ayude a reinventarnos si es posible, en función del trabajo que debemos realizar para lograr el objetivo que Dios quiere que nosotros podamos conquistar y lograr con la ayuda de nuestro Dios. Podemos ser diferentes, podemos ser cada vez mejor. Y usted, hermano y amigo, en las manos de Dios podemos hacer grandes proezas. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que nos concedes. Definitivamente somos un pueblo agradecido contigo, Padre. Estamos convencidos que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú nos edificas, que nos enseñas cosas extraordinarias, Padre eterno. Gracias, Dios mío, gracias. Aquí estamos y colocamos nuestras vidas, colocamos la iglesia y pedimos, Dios mío, que nos ayudes en ese trabajo de orden espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.